El día de hoy que estaremos estudiando va enfocado a lo que es la empatía, amén. Y que tenga ahí en su libreta apuntado el tema, amén. Gloria a Dios. Este es el título, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Mande? ¿Qué te dice? A ver. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a comenzar a compartir este tema de liderazgo, amén. Yo sé que hay muchos temas que usted puede encontrar en redes sociales, demasiada información respecto a lo que es liderazgo, pero cuando hablamos de un liderazgo cristiano, hablamos de cosas todavía un poco más profundas, porque no solamente estamos hablando de una conducta como uno como persona, amén. Incluso mire, hay muchos temas que usted va a encontrar de liderazgo en redes sociales, incluso en cursos que se van a compartir en talleres, pero la mayoría de ellos únicamente se van a enfocar en explotar su potencial, de quién es usted como persona, sacar sus virtudes, sus habilidades en su vida, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un liderazgo cristiano, hablamos todavía de cosas más profundas. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos de un liderazgo cristiano, de ser formados como líderes cristianos, no solamente hablamos de las habilidades que uno puede tener como persona, no solamente hablamos de habilidades que podamos desarrollar, como dirigir personal, como dirigir personas, como ser influyente con los demás, que no es malo todo eso, pero cuando hablamos de un liderazgo cristiano, de ser formados por la palabra, como líderes para la gloria del Señor, estamos hablando de algo más profundo en el sentido de tener ciertas cualidades o ciertas virtudes que prácticamente nos acercan más a ser como Cristo fue en esta tierra y el ejemplo que nos dejó en su palabra para vivir cada día más apegado a lo que es la palabra del Señor. Ser un ejemplo, ser un líder como el ejemplo que tenemos en la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero nuestro Señor Jesucristo fue líder y ejemplo en todas las áreas. Fue influyente, sí, fue influyente. Pero Él tuvo otras virtudes que resaltan más y deben de resaltar más en nosotros como líderes, que el saber dirigir, que el saber tener gente a nuestro cargo, que el saber ser influyente, que el saber ser una persona exitosa, inteligente para los negocios, para la planeación, la logística, todo eso. Más que eso está el tener características, tener cualidades, virtudes en nosotros que nos hagan ser mejor líderes en la parte humana. Amén. En la parte humana. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, hoy vamos a ver este tema que tiene que ver con la empatía. Y le voy a invitar que abra su Biblia en Colosenses 3:12. Es la base que vamos a usar para esta enseñanza el día de hoy. Amén.
Esa es la base que usaremos el día de hoy. Colosenses 3, versículo 12. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Amén. ¿Y lo leyó conmigo? Muy bien. Escuche bien esto, la empatía no es una debilidad emocional en la vida del ser humano, amén, sino más bien es una fortaleza espiritual. Un líder cristiano no solamente dirige con visión, amén, de saber a dónde vamos a llegar, saber qué vamos a hacer, tener bien trazado el tema, la logística, calculados todo prácticamente lo que se ocupa invertir o hacer para poder llegar a ese lugar. ¿Es bueno tener visión? Sí. Y es muy necesario que en el ministerio haya visión. Amén. Cuando no hay una visión, cuando no hay objetivos, entonces solamente seremos como barcos a la deriva. Amén. Pero cuando tenemos objetivos bien marcados, cuando tenemos el pensamiento exactamente hacia dónde quiero llegar y tenemos prácticamente trazado eso, pues prácticamente es un ministerio que tiene una visión, y la visión prácticamente es la que le da ese saborcito, ese empuje al ministerio para que pueda llegar a algo en sí como un objetivo fijo a donde queremos llegar. Amén. Entonces, un cristiano no solamente tiene que dirigir con visión, sino que también debe conectar con el corazón de las personas. Amén. La Biblia muestra que el liderazgo genuino siempre está acompañado de sensibilidad y compasión. Amén. Entonces, usted tiene que conectar con las personas con las que usted está trabajando. Usted tiene que conectar con las personas que está sirviendo, y usted tiene que prácticamente ir apegado, obviamente, con las personas que están juntamente con usted. Porque imagínese, qué padre sería únicamente pararse y dar instrucciones, ¿no? Es que yo soy líder, yo voy a dar instrucciones. Tú esto, tú lo otro, tú aquello, y tú allá, y tú por acá. Ok, está perfecto, sabes dirigir, tienes personas que te siguen, tienes personas que están contigo. Pero, ¿qué hay de la parte de conectar con el corazón de las personas? Amén. A veces conocemos a la persona superficialmente y sabemos quién es. Lo ubicamos por nombre, por apariencia física, ¿verdad? Porque la conocemos físicamente. Pero ¿qué hay de conectar con el corazón de la persona? Entonces muchas las veces a las personas que estamos dirigiendo, o las personas que se puede llegar a dirigir, a veces dice, bueno, pues que a mí nomás me dice esto y lo otro, pero no conoce cuál es mi condición el día de hoy. No sabe cómo me siento, no sabe cómo estoy el día de hoy, y nomás llego exigiéndome y pidiéndome y haciendo esto, pero no hay una conexión con la situación que la persona está atravesando. Y es lo que queremos llegar nosotros a hacer, ser líderes que tengamos empatía con las personas que estamos dirigiendo. Amén. Es decir, ponernos al nivel de ellos en la situación que están enfrentando para poder brindar una mano y poder ayudarles en la situación que ellos están enfrentando. Amén. Muy bien. Vamos a ver como punto número 1. La empatía refleja el carácter de Cristo. Amén. Y es algo que nosotros debemos de reflejar como líderes cristianos. La empatía debe reflejar en nosotros el carácter de Cristo. Porque Cristo en todo momento tuvo empatía con las mujeres que Él se presentó en su camino, ¿verdad? Con las personas que se ponían en su camino, prácticamente la necesidad que Él se topaba de las personas. El Señor Jesucristo siempre tuvo empatía con ellos. Él nunca pasó de largo por donde Él iba cuando había necesidades. Él había necesidades y Él se detenía y atendía la necesidad. Amén. Y se ponía al nivel de las personas. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Y a veces muchos dirán, no, pues es que a poco no estaba viendo que estaba ciego, por ejemplo, Bartimeo, ¿no?
¿O a poco no vio que la persona que, la persona que estaba inválida de sus piernas, a poco no sabía lo que tenía como para haberle preguntado qué quieres que yo haga, ¿no? Entonces, de alguna manera, sino que más bien el Señor Jesucristo nos mostró un ejemplo de empatía, donde Él se bajaba a la condición de ellos y se ponía al servicio de ellos en la necesidad que ellos tenían. Entonces, el Señor Jesucristo todo el tiempo mostró empatía con ellos. Todo el tiempo se puso al servicio de ellos en la necesidad que ellos tenían, y Él detuvo su actividad y detenía su actividad, todo lo que Él estaba haciendo, para poder colocarse en la posición donde Él pudiera servirles a ellos. Amén. Uno de los pasajes que vamos a mencionar en este punto, ¿verdad? Está en Mateo 9:36, donde el Señor Jesucristo, cuando miró a las multitudes en una necesidad, Él tuvo compasión de las personas. Amén. Mateo 9:36. Cristo no fue indiferente al dolor humano de las personas. Amén. Por lo tanto, un líder cristiano no puede ser frío ni tampoco distante al dolor de las personas, sino que debe reflejar el mismo corazón compasivo que Cristo tuvo cuando se topaba con personas que tenían una necesidad emocional. Amén. Entonces, usted y yo no podemos ser indiferentes. No, yo soy líder, tú hazle como puedas, vete a tu casa, ya cuando te sientas mejor, ya vienes por acá, ¿no? Pero realmente no es una posición o no es una actitud que un líder debe de tener con las personas cuando tienen una necesidad. Amén. Dice la palabra del Señor: llorad con los que lloran y ríe con los que ríen. Amén. Va a haber momentos de llorar, como dice Eclesiastés, y va a haber momentos de reír. Amén. Entonces, cuando haya momentos de llorar, usted vaya y llore con los que lloran, pero no un llorar fingido, ¿verdad? Dícele que vamos a llorar con los que lloran, pues me pongo a llorar para que veas que estoy llorando contigo, ¿no? Sino más bien lo que nos está invitando a la palabra del Señor es que el sentir de la persona sea mi mismo sentir. Amén. Y yo pueda ser movido a misericordia y pueda ponerme al servicio de la persona para poder brindarle una mano y ayudarle en la condición que la persona está atravesando. Que ese es el mismo ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra. Fue la misma actitud que el Señor Jesucristo tuvo con los demás. Amén. Entonces yo no puedo pasar por alto la necesidad de uno de mis hermanos. Yo no puedo pasar por alto la necesidad de las personas. Es necesario que yo haga una pausa en mi vida, por lo menos unos minutos, y yo pueda ponerme al servicio de ellos para poder brindarles una mano y ayudarles en su necesidad. Amén. Muy bien, un principio que usted y yo debemos de saber: la empatía no es opcional en el liderazgo. Amén. Sino que más bien es parte de nuestro ADN. Debe ser parte de nuestro ADN, porque estaba en el ADN del Señor Jesucristo. Amén. La empatía no es una opción, no es opcional para el líder cristiano. Amén. ¿Va conmigo, familia? Sí. Vamos al punto número 2. La empatía me permite comprender antes de corregir. Amén. Y escuche bien esto que le voy a decir. El liderazgo sin empatía corrige conductas, pero ignora los procesos de las personas. Amén. La empatía, el cristiano que no tiene empatía, amén, únicamente va a corregir conductas, pero no va a ver el proceso que la persona está atravesando. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, uno como líder, a veces que vamos a ejercer como maestros, a veces que vamos a ejercer como personas que tenemos a un personal a nuestro cargo, amén. Hay personas que a veces aprenden diferente a otras, amén. Hay personas que son muy visuales, que uno les explica una sola vez con señas, con herramientas o algo, y las personas aprenden. Pero hay personas que aprenden más quizás leyendo un manual. Hay personas que van a aprender en la práctica, ¿sí? Y el líder debe tener la paciencia para cada nivel de aprendizaje, ¿sí? Yo no puedo decir, porque él no aprendió igual que yo, él no puede estar en mi grupo. Como él no aprende igual que yo, no puede estar aquí. No,
todos aprenden de forma distinta. Y de esa manera, como cada uno aprende de forma distinta, yo como líder debo tener la empatía de ponerme al nivel de cada uno de ellos, para que cuando yo le enseñe a cada uno de la forma como ellos pueden llegar a aprender, yo pueda tener esa paciencia para poder instruirlos en lo que me es necesario que ellos aprendan. ¿Ven? Pero cuando yo me vuelvo impaciente y cuando comienzo a corregir la conducta de la persona, porque no es que no aprendiste, es que ya te expliqué y es que ya te dije una y otra vez. Entonces, cuando yo me comporto de esa manera, entonces yo no estoy teniendo empatía con la forma de aprender de la persona. ¿Ven? Entonces yo debo tener paciencia, ciertamente, pero debo tener empatía con la forma que la persona necesita atención para que pueda aprender. Entonces, cuando yo me convierto en una persona que corrige sin empatía, entonces yo ignoro el proceso que la persona está atravesando o va a atravesar en su forma de aprender. Amén. Y esto aplica en todos los sentidos. A lo mejor a alguien, cristianamente hablando, por ejemplo, a alguien le es muy fácil superar una situación en el ámbito cristiano, ¿verdad? Una conducta de salir de algún hábito de pecado, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor a alguien le es bien fácil salir de ello. Pero resulta que a alguien le es más complejo salir de la situación. Amén. Entonces yo debo tener empatía, el líder cristiano debe tener empatía para esta persona que está atravesando ese proceso de salir de un hábito distinto al de otro y que a lo mejor le cuesta más trabajo. Entonces hay que ir acompañándolo para que vaya saliendo de la condición. Amén. Pero ojo, y es bien claro identificar esto. Una cosa es cuando la persona pone todo de su parte para salir de la condición, y otra cosa es que la persona se duerma en sus laureles todo el tiempo y no quiere salir de la condición. Son dos actitudes totalmente diferentes. ¿Ven? Usted va a notar cuando la persona realmente quiere salir de la condición, porque esa persona va a hacer todo lo posible y va a acatar todas las instrucciones para salir de la condición. Amén. Y usted se va a dar cuenta y va a notar en la actitud de la persona que la persona tiene todo el deseo en su corazón de salir de esa condición. Pero cuando se topa a una persona que no quiere salir de la condición, uno se da cuenta porque no obedece órdenes, no acata instrucciones, hace el mínimo esfuerzo para salir de la condición, y entonces ahí la persona realmente no tiene el deseo en su corazón de salir de la condición que está atravesando. Entonces, ya tuvimos empatía, ya le dedicamos tiempo, ya le ayudamos y le dimos las estrategias para salir de la condición y lo estamos llevando de la mano. Pero cuando la persona realmente no está poniendo de su parte y no está haciendo nada por salir de ello, entonces hasta ahí yo creo que la tarea que nos correspondía se llevó a cabo al 100%, ¿verdad? Entonces, estarnos desgastando tanto así, entonces mejor hay que pedirle a la persona que cuando tenga la determinación de salir de la condición, entonces prácticamente retomamos la actividad y le volvemos a ayudar para que salga de la condición. A veces yo sé que es una navajita de dos filos, ¿verdad? Pero imagínense, llevarlo así de la mano y que pase un año y sigue en la misma actitud, no hace nada, no se esfuerza, no, prácticamente no acata órdenes, no hace instrucciones, no sigue las instrucciones, y un año estar así y así, una tras otra. Entonces, creo que en un año basta para que se refleje que uno le puso empeño, que uno le puso empatía, que uno se puso al nivel, que uno le dio la mano, que uno empujó, que uno jaló, y hasta las greñas quizás hasta lo llevamos ahí, ¿no? No literal, pero de una forma figurativa. Entonces, de alguna forma, en un año yo creo que se ve reflejado realmente quién estuvo al 100% para ayudar y quién estuvo 100% en no querer salir de la condición. Amén. Entonces, son cosas que a veces nos van a topar en el camino y que muchas veces nos van a señalar. No, es que usted lo dejó, y es que usted no le puso empeño, y es que usted no lo buscó. No, espérate, sí. Se le dio el tiempo, se trabajó con el tiempo necesario, pero en ese tiempo que se trabajó, la persona no puso nada de su parte y no siguió ninguna instrucción para salir de la condición y del proceso que estaba haciendo. No se le está juzgando, no se le está desechando, se le está pidiendo que analice, que reflexione, y cuando tenga la decisión de tomar nuevamente el camino para salir, entonces estaremos ahí para ayudarle. Pero llega un momento donde prácticamente la persona pues da señas de que no quiere cambiar, no quiere salir, ¿no? Entonces, son situaciones que vamos a enfrentar en el camino como líderes, amén. Pero lo que sí debe quedar claro es que nunca debemos corregir conductas
sin empatía. Amén. Siempre debe haber empatía en nosotros al momento de corregir. Amén. Muy bien. El apóstol Pablo, amén, entendía que el liderazgo implica acompañar emocionalmente a las personas. Amén. Entonces, uno de los principios de este punto es que antes de disciplinar a alguien, el líder debe de discernir. Antes de exigir, también debe de comprender a la persona. Amén. Entonces, ¿la disciplina es buena, pastor? Sí, sí es buena la disciplina. Amén. Y uno se debe dar cuenta cuando la disciplina es necesaria. Por ejemplo, cuando un miembro de la iglesia comete una falta, amén, hay faltas que no son de la noche a la mañana. Amén. Hay faltas que no son de la noche a la mañana. Cuando hablamos algo que están quizás hasta mal mencionado, ¿no? Los pecados menores y los pecados mayores, ¿no? Pecado es pecado y punto. Amén. Ahora, hay pecados que llevan un proceso de ir madurando hasta que se comete la acción. Amén. Por ejemplo, un adulterio, una fornicación, no son pecados que surgen de la noche a la mañana. Es algo que primero comienza en un pensamiento, después del pensamiento se comienza a formular en el corazón de la persona, después se comienza a planificar, después se comienza a llevar. Es un pecado que comienza en algo pequeño y comienza a madurar, hasta que se lleva a la acción. Entonces, allí es cuando realmente ese tipo de acciones ya meritan una disciplina, porque no se tuvo la disciplina cristiana de cortar de raíz cuando las cosas comenzaron. Amén. Entonces, ese tipo de pecados prácticamente tienen un proceso de irse trabajando, de irse madurando. De la noche a la mañana, imagínense que una persona sea consagradísima al Señor, bien consagrada y buscando al Señor y estar con el Señor día y noche, ¿verdad? Y que de la noche a la mañana comete un pecado de esa magnitud. No se puede dar, porque eso comienza a madurar el pecado. Comienza de poquito, comienza a crecer, hasta que se comete la falta. Entonces los pecados, en este caso mal catalogados, pecados menores y mayores, ¿no? Ese tipo de faltas tienen un proceso de madurez. Y cuando se madura, ahí entonces llega esto. Entonces ahí el líder cristiano debe tener empatía, sí debe tener empatía. Pero también debe tener discernimiento de cuando se amerita poner esa disciplina por el proceso que lleva a cometer la falta, es tajantemente así. Nunca sin amor, nunca sin una exhortación bíblica, siempre con el amor que la palabra nos instruye y nos enseña, pero sí debe ser una disciplina con empatía, sí, pero también debe ser de una manera firme. Amén. ¿Está conmigo, familia? Preguntas, dudas, ya sabe, ahí las apunta en su cuadernito y al final las vemos cada una de ellas. Amén. Entonces, antes de exigir, debemos comprender a la persona. Que ya se le comprendió, pero se le va a poner la disciplina por una cuestión o cualquier situación que estemos enfrentando, que estemos viendo en el liderazgo que estamos llevando. Hay que discernir, sí, pero también comprendemos la situación, comprendemos a las personas, se evalúa bien la situación y entonces ya se ejerce la acción. Amén. La empatía debe estar de nuestro lado, debe estar con nosotros, debe ser algo que debe estar como esencia de nuestro liderazgo para poder ejercer de una manera correcta. Amén. Llegar así tajantemente y no, porque yo soy el líder, yo voy a hacer y porque yo no. No, espéreme. La cosa no va así. El Señor tuvo prácticamente a sus discípulos que cometieron errores, sus discípulos que cometieron faltas y el Señor les corregía. Amén. Pedro, mira, así está la cosa. Tú dices que me amas, que esto, que lo otro, pero yo sé que me vas a negar, ¿verdad? Y pacientemente el Señor le habló, el Señor entendió el corazón de Pedro, entendía la debilidad como ser humano, y el Señor le habló con cariño, no le dijo, ¿por qué me vas a negar? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Aún a Judas lo trató con cariño, lo trató con amor, y entendió la debilidad que Judas iba a presentar al momento de entregar al Maestro, amén. Entonces, de alguna manera, si el Señor hubiera querido, reacciona en el momento de la cena, ¿verdad? Cuando están cenando, hubiera reaccionado y le avienta el pan ahí en la cabeza, ¿no? Vas a entregar, ¿no? Pero lo entendió, discernió la situación, entendió que era un proceso, pues obviamente un proceso que él tenía que atravesar, pero de alguna manera el Señor siempre actuó con amor para con ellos. Cuando Pedro, por ejemplo, dudó del Señor y que lo hizo caminar por el mar, ¿no? De alguna manera el Señor pudiera haberse puesto, oye Pedro, pues estás viendo todo lo que estamos haciendo,
estás viendo los actos que estamos prácticamente llevando a cabo, ya viste milagros, ya viste esto, ya viste lo otro, estás caminando conmigo y todavía te pones a dudar de si yo estoy contigo o no. Entonces de alguna manera Pedro, el Señor en su misericordia, pues tiene misericordia de él, le da una lección, ¿verdad? Pero todo el tiempo con empatía el Señor tuvo hacia Pedro, entendiendo que era un ser humano, que era normal que él dudara, que era normal que él tuviera dudas, como todos nosotros en algún momento tenemos dudas, amén. Entonces de alguna manera el Señor se comportó prácticamente con una forma de liderazgo como es el que nosotros tenemos que practicar en nuestro diario vivir, amén. Punto número 3, la empatía fortalece la autoridad moral de un líder, amén. La empatía fortalece la autoridad moral de un líder. Escuche, la autoridad impuesta por un líder siempre va a generar temor en las personas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque las personas van a estar ahí siguiendo órdenes por miedo, porque la persona es autoritaria, porque es autocrática, porque se comporta de una manera muy inapropiada con las personas que está dirigiendo. Amén. Entonces solamente exige, solamente da órdenes, da instrucciones, ¿verdad? Pero nunca de alguna manera se ha preocupado por tener una autoridad basada en la empatía. Una autoridad, en este caso un líder que tiene empatía, esa actitud va a generar respeto hacia la persona. ¿Ven? Siempre va a generar respeto hacia la persona. Hay una imagen que habla mucho de lo que es un líder. Por ejemplo, hay líderes que dan instrucciones, pero ellos están sentados en una silla únicamente dando instrucciones, mandando. Y tú y tú esto, y tú lo otro, y tú aquello, ¿verdad? Pero hay líderes que ellos primero enseñan con el ejemplo y las personas una vez comienzan a hacer la acción, el líder hace las actividades juntamente con ellos. Amén. Entonces, un líder prácticamente que tiene empatía y que quiere ganarse el respeto a las personas, lo va a hacer con una empatía genuina. Porque la empatía no se puede fingir, hermano. Amén. Alguien no puede fingir la empatía porque no es un principio que está en su corazón. Amén. No es un principio que está en esencia dentro de él. La empatía y estas virtudes en el líder no se pueden fingir. ¿Sí? Se tienen que prácticamente tener como una convicción en nuestro corazón de que nosotros somos así y que esa es nuestra esencia. Amén. Y como nuestro Dios, Él es así, entonces va a ser fácil que yo lo pueda tener porque así como tal es mi Dios, yo quiero ser como Él. Amén. Y Él se va a encargar de sembrar eso en mi corazón, de ponerlo en mi vida, porque ese fruto lo voy a dar por medio de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando somos líderes cristianos y queremos tener empatía cuando no la tuvimos en un tiempo, tenemos la ayuda de nuestro Dios que nos puede dar prácticamente eso que nosotros queremos y necesitamos en nuestro liderazgo cristiano. Amén. Entonces, la autoridad impuesta genera temor, pero la autoridad llena de empatía va a generar siempre respeto. Amén. En Éxodo 32 encontramos un ejemplo cuando Moisés intercede por el pueblo, ¿no? El pueblo estaba de alguna forma ciertamente en un mal comportamiento, ¿verdad? Pero Moisés aboga por el pueblo y le dice al Señor, Señor, mira, ten misericordia de ellos, mira, Señor, ten esto, ten lo otro, ¿verdad? Entonces no defendió la conducta del pueblo, hay que aclarar eso, ¿no? Sino Moisés miró por las personas. Amén. Señor, entiéndelos, mira, son seres humanos, sí, ciertamente son tercos, son eso, son otro, pero ten misericordia de ellos. ¿Qué van a decir de nosotros los que están allá? ¿No? Van a decir que al pueblo, al desierto nos trajiste a morir. Entonces, de alguna manera, Moisés defendió no la actitud del pueblo que tenía porque era reprobable, pero sí defendió a las personas. Entonces, Moisés tuvo esa empatía, como líder que era, que el Señor lo había levantado, tuvo esa empatía para poner a defender al pueblo delante del Señor, ¿verdad? Por una cuestión de que conocía a las personas. Dijo, pues que son rebeldes, su corazón está mal, tiene que ser purificado, tiene que ser sanado su corazón para que de alguna manera Dios pueda hacer la obra que quiera hacer en ellos. Amén. Tenía que ser limpiado su corazón en el desierto. Amén. Por lo tanto, un líder que es empático, amén, escucha activamente. Mire,
esto es muy dado últimamente, ¿no? Porque a veces, ¿cómo es escuchar activamente? ¿Qué entiende usted por escuchar activamente? Para escuchar a alguien hay que tener gracia para escuchar a las personas. Hay que ser un buen escucha para alguien que necesita expresar lo que tiene. ¿Amén? Por lo tanto, una forma de mostrar empatía y tener respeto para las personas es cuando alguien está hablando con nosotros, que no tiene que estar distraído con nada. Con nada. Amén. Digamos que alguien necesita hablar con usted y ese alguien que quiere hablar con usted pide de su atención para que usted le escuche. Amén. Usted al estar escuchando a la persona que quiere hablar con usted, usted tiene que estar prestándole la atención debida porque usted debe ser un líder con empatía y porque tiene que ser un líder que respeta a la persona que está hablando. ¿Ven? Cuando yo como líder determino no practicar esto en mi vida como líder, lo que voy a hacer yo es distraerme con el teléfono. ¿Y sabe qué va a hacer eso? Eso dice que a mí no me interesa lo que la persona está hablando. Lo que me interesa es que termine de hablar y que se vaya. ¿Sí? Entonces cuando yo me comienzo a distraer con otras cosas y poner atención a otras cosas antes que a la persona que está hablando conmigo, eso prácticamente ya habló de mí, que no me interesa lo que la persona está hablando. ¿Ven? Entonces, yo debo tener cuidado de mis actitudes cuando estoy escuchando a alguien, porque yo debo demostrar esa empatía, pero también ese respeto para con los demás. ¿Amén? Estamos hablando, ok, yo te pongo atención. ¿Amén? Yo te escucho. Entonces, para escuchar hay que tener gracia y también hay que tener respeto. ¿Amén? Entonces, hay que ser buena escucha cuando ocupamos escuchar o alguien de nuestro equipo ocupa hablar con nosotros. ¿Amén? ¿Está conmigo, familia? Ok. Cuando nosotros estamos en esta cuestión de la moral como líderes, amén, empatía, la autoridad moral de un líder le da fortaleza, yo debo comprender también que antes, y la empatía ya la estamos practicando, la estamos llevando a cabo, y cuando estamos en una situación donde alguien está expresando una situación que está enfrentando, entonces yo debo comprender el contexto de las cosas. ¿Ven? Es decir, digamos así, Pedrito y Juanito tuvieron un problema, ¿no? Tuvieron un problema. Entonces, yo me pongo a escuchar la versión de Juanito. Y tras, escucho. Y cuando Juanito ya termina de expresarme todo, yo no tengo que tomar acciones con lo que Juanito ya me dijo. Ahora tengo que escuchar a Pedrito. ¿Ven? Y ya cuando yo escucho a Pedrito y cuando yo escucho a Juanito, entonces yo voy a llamar a los dos y entonces vamos a hacer una conversación de la situación que se está dando. Entonces yo voy a actuar con empatía porque estoy dándole la importancia necesaria a la situación que se presentó. Amén. Pero también en el momento de yo entender y considerar el contexto de las cosas, entonces esto nos va a dar prácticamente ciertamente un valor moral, en un carácter moral que estamos practicando, porque yo no puedo actuar nada más con la versión de uno, sino que hay que escuchar las dos versiones y después comparar una y otra, ambos de frente, para poder determinar una acción que se tenga que tomar. Amén. Pero si yo actúo a la ligera o prematuramente ante la situación, entonces moralmente quedaría descalificado. Amén. Porque no le estoy dando el respeto que las personas merecen. ¿Sí? Ni estoy escuchando la otra parte, pero tampoco estoy dándole el valor a las dos personas. Amén. Sino únicamente estoy considerando una sola. Entonces para mí debe ser importante escucharlos a los dos para hacer esa comparativa y de alguna manera no pierda ese carácter moral o esa autoridad moral que debemos tener como líderes. Amén. Cuando yo saco mis conclusiones únicamente con la versión de una parte, entonces moralmente estoy viéndome mal y estoy perdiendo ese liderazgo moral que debo de tener. Amén. Ahora, cuando hablamos de liderazgo moral, para mí debe ser fácil distinguir rebeldía y debilidad. Amén. Una cosa es ser rebelde y otra cosa es ser débil. Amén. Una cosa es cuando una persona es desobediente y otra cosa es cuando la persona comete errores por su falta de experiencia. Amén. Entonces ahí prácticamente son cosas que debemos de evaluar y debemos comenzar a crecer en ello. Amén. Como líderes. Hasta aquí vamos bien, familia. Muy bien. Este punto lo cerramos con el siguiente párrafo. La empatía legítima
en el liderazgo muestra un amor genuino. Amén. La empatía legítima en el liderazgo demuestra un amor genuino. Vamos a avanzar al punto 4, ya me lo terminamos. Así es. Punto número 4. La empatía evita el abuso de poder. La empatía evita el abuso de poder. El liderazgo sin sensibilidad, mi hermano, puede convertirse en una dureza espiritual antes que ser de bendición para con las personas. Amén. O sea, yo debo ser sensible con las personas. El apóstol Pedro, amén, en su primera carta, en el capítulo 5, habla que los pastores no deben pastorear ni tener a las personas por la fuerza, amén. O prácticamente no deben forzar a tenerlos ahí, sino que tiene que ser algo voluntario en el corazón de las personas, ¿verdad? Y voluntariamente debemos servir también a ellos. Entonces, cuando nos convertimos en pastores, que tratamos de hacer mi autoridad, lo que yo quiero que se haga en el lugar, ¿verdad? Y pongo primero mis deseos antes que la voluntad del Señor y la palabra del Señor, entonces nos convertimos en pastores o líderes autoritarios. Amén. Y eso la palabra no lo enseña, más bien la palabra lo reprueba. Amén. La palabra nos enseña que como pastores, en este caso hablando de liderazgo, debemos tratar a las personas con amor, debemos ser dóciles para con ellos, debemos ser personas que sirvamos a la vida de las personas, amén. No servirnos de ellos, sino servirles a ellos, amén. Son dos cosas muy diferentes y abismalmente es una separación de similitudes demasiado grande, amén. Servirse de las personas, pues prácticamente yo creo que no ocupo explicarle es cómo se puede llegar a dar eso, amén. Pero servir a las personas, usted puede identificar qué es servir a las personas, amén. Entonces nosotros no debemos ser duros para nuestro liderazgo. No debemos comportarnos conforme, es que yo quiero ser así, es que yo soy así, es que este es mi carácter. No, espérese. En un liderazgo cristiano no es tu carácter el que debe estar al frente liderando. Tiene que ser el carácter de Cristo. Amén. Si tú vas a dirigir en base a tu carácter y vas a dirigir en base a lo que tú prácticamente quieres hacer por la autoridad que Dios te ha dado o porque la autoridad que tienes, prácticamente estás mal. Así no puede ser. Un líder tiene que dirigir en base a lo que la palabra establece, que es nuestra línea estándar de cómo debe conducirse nuestro liderazgo. Amén. Entonces yo no puedo permitir que en mi vida se aplique el abuso de poder, porque ahí entonces estaríamos lejos de hacer la voluntad de Dios. Amén. Cuando el líder pierde empatía, pasa lo siguiente. Número 1, se vuelve controlador. Amén. Se vuelve controlador. Número 2, pierde la conexión con su equipo. Amén. Pierde la conexión con su equipo. Y número 3, comienza a liderar desde el ego y no desde el servicio. Amén. Voy a repetirlo para los que están apuntando. Número 1, se vuelve controlador. Número 2, pierde la conexión con su equipo. Y número 3, comienza a liderar desde el ego y no desde el servicio. Recuerde siempre esto, hermano. La empatía y no desde el servicio. La empatía siempre va a proteger que el corazón del líder se endurezca. ¿Ven? La empatía siempre va a proteger nuestro corazón como líderes. Pero si yo dejo a un lado la empatía y comienzo a ejercer como yo quiero, en base a mis estándares, en base a lo que yo quiero como resultados, ignorando la condición de los que tengo a mi cargo, ignorando la condición de uno, de otro, y dándole más preferencia a otros que a otros, porque, es que estos son bien pilas y estos no son pilas, y simplemente porque tienen diferente forma de aprendizaje. Entonces yo comienzo a dejar la empatía a un lado, y entonces mi corazón se comienza a endurecer,
y ya únicamente voy a tener ojos para estos de acá, y a los de acá siempre los voy a tener en segundo término. Amén. Y esto no es así. Amén. Siempre tiene que ser todo. Obviamente, vuelvo y les reitero y hago énfasis en esto. Cuando la persona realmente no tiene empeño, cuando la persona no tiene deseos, cuando a la persona le cuesta acatar órdenes, le molesta que leer instrucciones, ya es decisión y es actitud de la persona. ¿Ven? Esa ya es actitud de la persona. Es algo que ya está en su corazón, que ya está en sus actitudes, y es algo donde como líderes no podemos cambiar porque el corazón de la persona está bloqueado, está cerrado. Amén. Le cuesta seguir instrucciones, pues no podemos hacer nada porque cada instrucción que yo le dé, pues simplemente la va a dejar de lado. Amén. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el corazón está bloqueado, el corazón de la persona. A lo mejor una mala actitud en su pasado le bloqueó el corazón, a lo mejor, no sé, no ha hecho clic con el grupo, le ha costado adaptarse al grupo, ¿verdad? Le ha costado hacer clic con el grupo, y se entiende, porque no todos van a hacer clic a la primera. Hay personas que se van a integrar y van a decir, aquí estamos y jalamos la carreta juntamente con usted, y hay personas que van a decir, no, pues ¿sabe qué? Déjeme un tiempito y ahí poco a poco vamos a ir cómo me voy adaptando para jalar la carreta con ustedes, ¿verdad? Y ahí no se puede hacer mucho, no se puede hacer nada. Amén. Nos corresponde tomarlos en cuenta, pero si se toma en cuenta, pero vemos que pues realmente no está haciendo como queremos que haga, ¿verdad? Pues ahí ya no se puede hacer mucho. Amén. Entonces ahí prácticamente es actitud de la persona, pero no debe ser nuestras actitudes las que los dejen fuera. Amén. Siempre nuestro corazón debe estar, vénganse, miren todos, ese es el plan, ese es el objetivo, así tenemos que hacer todos, y todos vamos de la mano, todos vamos jalando parejo, esto y lo otro. Entonces prácticamente entramos todos, los incluimos y todo. Ya quien quiere quedar fuera por actitudes propias, eso ya es muy diferente. Amén. ¿Hay otras técnicas para trabajar con ellos? Sí, hoy no las vamos a ver, pero sí hay otras formas para trabajar con ellos, hay técnicas para trabajar con ellos. Amén. Muy bien, vamos al punto número 5. La empatía construye equipos saludables. Amén. La empatía construye equipos saludables. Un equipo no prospera donde no se siente escuchado. Amén. Aquí sí se da cuenta quién tiene esta opinión, quién opina esto, quién lo otro, quién aquello, preguntas, dudas. Siempre tratamos de que de esa manera siempre todo el mundo se siente escuchado. Y yo siempre he dicho esto: toda opinión, toda pregunta es válida. Amén. Y va a ser tan bien considerada como todas las preguntas que se lleguen a hacer en cada momento de estudio. Amén. No hay pregunta más grande ni pregunta insignificante. Todas tienen el mismo valor, sea como sea. Porque si alguien tiene una duda, para mí es sumamente importante que todos la expresen, por muy pequeña que la persona considere. Yo nunca voy a considerar una duda o una pregunta pequeña. Para mí todas tienen el mismo valor, ¿verdad? Pero siempre es importante que las personas siempre externen la duda que hay en su corazón. Porque si hay una duda en su corazón es porque algo no ha comprendido bien de lo que se expresó. Entonces para mí es importante que todo el mundo se vaya con todas las dudas bien esclarecidas. Hay algo que comparto yo con mi esposa a veces, ¿no? Que a veces llego a casa un poco, no frustrado, sino inquieto, más bien es la palabra correcta, ¿eh? Porque a veces, de todos los estudios que hemos compartido, tanto talleres en empresas seculares como en la iglesia cristiana del Señor Jesucristo, amén, a veces cuando no se externan muchas dudas o preguntas, a veces yo me voy intranquilo porque digo, bueno, a lo mejor no externamos o no expresamos bien el tema y no quedó clarificado de la manera que quisiéramos, ¿verdad? Entonces a veces son cuestiones que aunque uno diga, no, pastor, pues que no hubo ninguna pregunta, todo estuvo bien claro, aún así para mí me hace irme intranquilo porque digo, algo quizás no se entendió bien, ¿verdad? No lo expresé bien y de alguna manera por eso no preguntaron, porque a lo mejor fue mi culpa que no lo externé bien, ¿verdad? Entonces por eso siempre le digo, cualquier duda, cualquier pregunta, externelo, ¿verdad? Ya si de plano realmente no hubo ninguna pregunta, ninguna duda, es porque de plano nada expliqué bien, ¿verdad? Nada expliqué bien. Entonces, pero siempre es importante que todo se externe, amén. Igual también cuando hay un punto que a veces me tengo que quedar a la mitad porque es muy profundo
o porque toca fibras muy sensibles y que a veces tengo que omitirlo, son cosas que a veces me hacen irme un poco intranquilo, ¿no? Porque a veces son puntos que hay que abordarlos en otro tema, y hay que clarificarlo bien en otro tema porque es de otro rubro, vaya, o de otro tema que vamos a tocar, pero son cosas que a veces como expositores nos hacen irnos un poco intranquilos por ciertos puntitos que a veces sentimos que no los profundizamos porque no va dentro del tema que estamos viendo o porque de plano no nos dio tiempo. Entonces, pero si usted me ayuda con las dudas y las preguntas, yo creo que con eso prácticamente nos podemos ir más tranquilos todos, ¿verdad? Y usted se va sin dudas, sin preguntas, y yo voy tranquilo de saber que pude clarificar cualquiera una de ellas. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, en nuestro liderazgo no es una opción para nosotros también. Amén. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a las personas que tenemos a nuestro cargo. Siempre es importante escucharlos. Y si ellos no hablan, usted acérquese y pregúnteles: hey, ¿cómo te has sentido el día de hoy? No, pues me siento bien, me siento a gusto, me siento esto. O fíjate que esto. Y entonces ya uno comienza a escucharlo. Cuando uno ya comienza a tocar la puerta de la persona para escuchar lo que necesita hablar, ahí es diferente, ¿sí? Porque mire, sería bien fácil que de repente terminemos la actividad o llevamos a cabo un grupo de trabajo, ¿verdad? Y de repente que pasen los años y que nunca se acerque alguien a usted a preguntarle cómo se siente, cómo va todo, o esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, si hay algo que le va a dar un plus a usted como líder, es que usted se tome el tiempo de escuchar el corazón de las personas. ¿Y cómo se sienten? Usted está dirigiendo un grupo de líderes, siéntese un día con ellos, una mesa, y pregúnteles cómo se sienten. ¿Cómo se han sentido? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Inquietudes? ¿Renuncias? ¿No? ¿Quejas? Pues siéntese con ellos y platique con ellos. Tóqueles la puerta del corazón y que ellos externen lo que ellos sienten o cómo se han sentido en el lapso de tiempo que han estado trabajando. ¿Amén? Entonces, eso prácticamente va a ser muy saludable para el grupo que uno dirige. ¿Amén? Muy bien. La Biblia nos habla en Nehemías capítulo 1, nos habla de este personaje, amén, que él escuchó al pueblo, lo que el pueblo tenía en su corazón, el dolor, todo lo que había en ellos por la necesidad de que la ciudad fuera restaurada, amén. Entonces, cuando él fue y pidió permiso para que lo dejaran salir a levantar los muros, amén, de la palabra que él dijo: no, pues es que mi pueblo, yo me siento triste porque la ciudad está destruida, los muros están derribados, esto y lo otro. Entonces yo necesito prácticamente que me dé ese permiso pues para que vayamos a construir, amén. Entonces de alguna manera vemos en la historia cómo fue un primer grupo que salió, si no recuerdo era el grupo de Esdras. Salen ellos, hacen la primera edificación de lo que era el templo, y después ya salen Nehemías y salen a reconstruir los muros de la ciudad, amén. Entonces de alguna manera usted se da cuenta que ellos conocían el dolor que había en el corazón del pueblo. Y entonces ellos, como líderes que habían sido llamados por Dios y levantados por Dios, entonces ellos comenzaron a inquietarse en su corazón para comenzar a moverse a que las acciones se llevaran a cabo. Amén. Entonces, son puntos que de alguna manera debemos de considerar. Amén. Entonces, las soluciones efectivas de un grupo siempre van a salir de esa escucha o ese escuchar compasivo a las personas que estamos liderando. Amén. Porque usted cómo va a saber cómo van los demás o cómo se sienten los demás si nunca se da el tiempo de escucharlos cómo se sienten el día de hoy. Ya vamos a terminar, mi amado hermano. Vamos al punto número 6. Practicar la empatía es un llamado al liderazgo consciente. Amén. Y este ya es prácticamente un punto en el cual vamos a cerrar. Es un llamado para nosotros a ejercer, a practicar y a llevar a cabo la empatía como una esencia en nosotros. Amén. Es un llamado a un liderazgo consciente. La empatía no es solo un sentir, sino que es un actuar intencionalmente. Amén. ¿Usted quiere saber cómo practicar la empatía en su liderazgo? Apunte estos puntos, le van a servir mucho. Punto número 1. Escuche
sin interrumpir. Amén. Aprende a escuchar, no interrumpa. Preste atención, 0 teléfono, 0 distracciones. Preste atención al 100% a la persona que usted está escuchando. Amén. Punto número 1, escuche sin interrumpir. Punto número 2, pregunte antes de asumir las cosas. Pregunte antes de asumir. Punto número 3, valide las emociones sin justificar los errores. Valide las emociones sin justificar los errores. Punto número 4. Este va como líderes cristianos. Adquiera discernimiento para la toma de decisiones. Y el 5, el más fuerte, ¿verdad? El 5 es, recuerde sus procesos y sus debilidades antes de disciplinar a la persona. ¿Ven? Recuerde sus procesos y sus debilidades antes de aplicar disciplina a la persona. En Hebreos 4:15 dice que el Señor Jesucristo se compadece de nuestras debilidades. Amén. Por lo tanto, nosotros también seamos compasivos con las personas. Tengamos empatía. Amén. Cuando somos líderes, usted y yo decidimos no solo dirigir tareas, sino también acompañar los corazones de las personas. Amén. La empatía transforma los ambientes, pero también refleja nuestra madurez espiritual. Amén. Ya nada más si quiere apunte ahí como punto 7. Ese era, el que vimos era el 6. El que termina el 7. A ver. Sí. 6, perdón. 6. Sí, cierto, es el 6, es el 7 el que sigue, porque el 6 es practica la empatía, un llamado. La empatía no solo es sentir, sino escuchar intencionalmente. Y el 7 es, la empatía es liderazgo que deja huella eterna. La empatía es liderazgo que deja huella eterna. Escuche esto, dice, la empatía, el 7 dice, la empatía es liderazgo que deja huella eterna. Amén. Los resultados de un líder van a impresionar a las personas, ¿verdad? Números, cantidades, logros, éxitos. Pero la empatía en un líder va a impactar los corazones de las personas. Amén. A lo mejor se puede impresionar con un líder que, tiene un montón de logros alcanzados, ¿no? Pero cuando un líder tiene empatía, va a impactar el corazón de las personas. Y para mí es más importante impactar el corazón de las personas que impresionar con los logros que yo pueda tener. Amén. Un líder puede ser recordado por su eficiencia, por ser honrado por su humanidad, pero la verdadera grandeza de un líder cristiano que está a la imagen de Cristo no está en cuánto logra, sino más bien en cuánto ama mientras ejerce su liderazgo. Entonces aquí es donde nosotros vamos a reflejar nuestro verdadero liderazgo a la luz de la palabra y en base al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Está conmigo? Cerramos con este tema, este punto.
La empatía no debilita el liderazgo, sino que lo eleva. La empatía no debilita el liderazgo, sino que lo eleva. No reduce autoridad, más bien la purifica. No nos distrae del propósito, sino que nos humaniza. Déjalo repito. La empatía no debilita el liderazgo, sino que lo eleva. No reduce la autoridad. No reduce la autoridad, la purifica. No distrae del propósito. No distrae del propósito. Lo humaniza. ¿Amén? Es decir, nos hace sensibles a la necesidad de las personas. Amén. Muy bien, con este punto terminamos el tema del día de hoy, que tenía que ver con la empatía. Espero que para usted haya sido de bendición y también para aquellas personas que nos acompañan en nuestras transmisiones, amén, ya sea en vivo o que lo escuchen ya repetida, ¿verdad? Una vez que terminemos.